El grito ahogado de un anciano rompió la calma del amanecer, y nadie entendió lo que había pasado, excepto ella. Ese día, la vida de Isabel, una simple camarera con las manos siempre frías por lavar tazas desde las 5 de la mañana, iba a cambiar para siempre, y ni siquiera el propio destino estaba listo para lo que vendría. Ella no lo sabía aún, pero aquel hombre al que ayudaba cada mañana no era quien parecía. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Isabel llegó al café antes de que amaneciera, como siempre. El local olía a pan caliente y café tostado, ese aroma que a ella le calmaba los nervios incluso en los días más difíciles. Caminaba con rapidez, ajustándose el delantal, revisando que todo estuviera limpio, ordenado, perfecto. Trabajaba ahí desde que su esposo la dejó y desde que su hija, Lucía, cayó enferma con algo que ningún médico lograba diagnosticar del todo. A las 6:07, como todas las mañanas, sonó la campanita de la puerta. Era él, don Manuel, un anciano de ojos cansados, caminar lento y una elegancia discreta que no cuadraba con su ropa sencilla. Siempre llegaba puntual, siempre pedía lo mismo: chocolate caliente sin azúcar y pan tostado sin mantequilla. Lo tomaba despacio, como si el mundo fuera demasiado ruidoso para él. «Buenos días, don Manuel», saludó Isabel con esa voz que siempre escondía un cansancio profundo, pero también una calidez que él apreciaba. «Buenos días, hija», respondió él, esforzándose por sonreír. Ella se acercó para ayudarlo a sentarse, porque a veces sus manos temblaban demasiado. Él siempre decía que podía solo, pero nunca la detenía. Agradecía en silencio cada gesto suyo. Aquel día, sin embargo, Isabel notó algo distinto. Los dedos del anciano estaban más fríos que de costumbre, su respiración más pesada, su mirada más perdida. «¿Le duele algo?», preguntó ella, inclinándose con preocupación. «No, no, solo amanecí un poco torpe», murmuró. Pero cuando intentó tomar la taza, ésta se le resbaló de las manos. El líquido caliente cayó sobre la mesa y él soltó un quejido tan suave que solo Isabel lo escuchó. Sin pensarlo, se colocó a su lado, le sostuvo las manos, las secó, lo calmó. «No se disculpe», dijo ella, viendo cómo él intentaba pedir perdón por enésima vez. «Usted está bien, estoy aquí». Y él la miró con una gratitud tan profunda que parecía dolerle. Para Isabel, don Manuel era parte de su vida, tanto como el café o el viejo reloj de pared. Ella no sabía que para él, ella era mucho más, el único rastro de humanidad que le quedaba. Cada día, después de servirle el desayuno, lo acompañaba hasta la puerta, caminando a su ritmo. Le arreglaba el abrigo, le daba una palmadita en el hombro, y él se dejaba guiar como un niño al que no quieren lastimar. Pero ese día, el temblor no se detuvo. Él se detuvo justo frente a la puerta del local, respirando hondo. «Isabel», la llamó con voz frágil, «¿puedo pedirle un favor?». «Lo que quiera». «¿Podría acompañarme hasta la esquina? Hoy siento que me va a fallar las piernas». Ella dejó el trapo sobre el mostrador y salió con él. Caminó a su lado, despacio, escuchando su respiración irregular, lista para sostenerlo si caía. Cuando llegaron, él se detuvo. Miró hacia la calle, luego hacia ella, como si quisiera decir algo pero no encontrara el valor. «Usted me recuerda a alguien que perdí hace mucho tiempo», susurró. Isabel no preguntó, solo le apretó la mano. Cuando volvió al café, recibió la llamada que cambiaría todo. Era el hospital. Lucía estaba peor. Necesitaban dinero para nuevos análisis, pruebas más profundas, medicinas que Isabel no podía pagar. El mundo se le vino encima. Se sujetó del mostrador, sintiendo que el aire se volvía más denso. Esa tarde, cuando el café ya estaba casi vacío, la campanita volvió a sonar. Era don Manuel.
Nunca regresaba 2 veces en el mismo día. Con pasos lentos, se acercó al mostrador, sin pedir nada, sin sentarse. Simplemente colocó un sobre amarillo frente a ella. «Para tu hija», dijo. Isabel negó con fuerza. «No puedo aceptarlo». «Sí puedes, y debes», replicó él, con un tono que no le había escuchado nunca. «No es limosna, es justicia». Ella abrió el sobre. Dentro había un cheque. Una cantidad que jamás había visto en su vida. Una cantidad que podía salvar a Lucía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó con voz quebrada. El anciano tragó saliva. «Porque tú fuiste la única que no me vio como lo que todos creen que soy». Ella no entendió, pero pronto lo haría. Y cuando lo entendiera, ya sería demasiado tarde para dar marcha atrás. Porque a la mañana siguiente no solo llegaría don Manuel al café, sino también sus abogados. Y no vendrían solos. Si esta historia te atrapó desde el inicio, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte las siguientes partes. Tu apoyo hace posible que sigamos creando historias como esta. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño, casi tenso, como si la ciudad entera respirara con cautela. Isabel abrió el café a las 6, pero esta vez sus manos temblaban más que la cafetera vieja del fondo. No había dormido. Había pasado toda la noche pensando en el cheque, en el rostro cansado de don Manuel, en el peso de una ayuda que parecía demasiado grande para ser real. A las 6:07, puntual como siempre, la campanita sonó. Pero no era él. Eran 3 hombres vestidos de traje oscuro, y detrás de ellos 2 guardias corpulentos, de hombros anchos y miradas entrenadas para no parpadear. La puerta volvió a sonar, y entonces entró él. Don Manuel caminaba lento, pero no por debilidad. Caminaba como alguien que sabe que está dando un paso decisivo. Ese día ya no parecía un anciano frágil. Parecía un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, dejaba de ocultarse. «Isabel», dijo, con esa voz suave que ella conocía bien. «¿Podemos hablar?». Ella asintió, aunque el miedo le cerró el estómago. Los hombres de traje se quedaron cerca, firmes como sombras. «No quiero asustarte», continuó él, «pero hay cosas que debo explicarte, y no puedo esperar más». Isabel respiró hondo. «¿Quiénes son ellos?». El anciano giró ligeramente para mirarlos. «Mis abogados», y señaló con un gesto contenido a los 2 hombres altos. «Y mis escoltas». Isabel se quedó en blanco. «¿Escoltas? ¿Abogados? ¿Por qué?». El abogado principal dio un paso adelante. «Señorita Isabel, el señor Manuel Herrera», pronunció el nombre con una reverencia casi implícita. «Es una de las personas más influyentes y adineradas de este país, y durante meses usted ha sido su único apoyo emocional y humano». Isabel solo logró balbucear. «¿Adinerado? Pero si él…». Manuel levantó la mano para interrumpirla. «Hija, no quise que me vieras como los demás. No quería que mis últimos meses fueran otra vez una sombra de interés y codicia. Quería sentir que todavía quedaba algo real». Ella sintió un nudo en la garganta. «Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué venir con abogados?». El anciano suspiró profundamente, como si la verdad pesara más que sus años. «Porque mis hijos ya huelen algo. No sé cómo, pero sospechan que estoy tomando decisiones que no les gustan. Y vendrán por mí. Te lo advertí. No ven personas, ven herencias». El abogado extendió una carpeta gruesa. «El señor Herrera desea formalizar un fondo médico a nombre de su hija, Lucía. También desea otorgarle a usted autorización administrativa para gestionar ciertos bienes destinados a programas sociales». Isabel retrocedió un paso. «No, no puedo. Esto es demasiado. Yo solo soy una camarera». Don Manuel sonrió por primera vez esa mañana. «Eras una camarera. Hoy eres la única persona en mi vida que nunca me ha pedido nada. Ese cheque que te di ayer fue solo el comienzo. Yo quiero asegurarme de que tú y tu hija estén protegidas,
Y quiero hacerlo mientras todavía estoy en control de mis decisiones. La palabra control sonó oscura, como si detrás de ella hubiera un reloj avanzando demasiado rápido. Isabel sintió vértigo. Parte de ella quería correr. Parte quería abrazar al anciano. Parte quería llorar por todo lo que no entendía. Pero sus hijos, ellos van a pensar que yo... Ya piensan eso, la interrumpió él con un gesto grave. Y harán lo imposible para detenerme. La puerta del café volvió a sonar, esta vez con violencia. 3 personas entraron sin pedir permiso. Una mujer elegante de unos 50 años, 2 hombres más jóvenes, todos con expresiones duras, casi hostiles. Se parecían entre sí, y también a él. «Papá», dijo la mujer con voz fría como un bisturí. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué circo es este?» El aire se quebró. Isabel supo que esas eran las personas de las que Manuel había estado huyendo. «No tienes derecho a intervenir en mis decisiones», respondió él, firme, más fuerte que nunca. Su hija soltó una carcajada amarga. «Cuando veamos el testamento, veremos quién tiene derechos». Isabel sintió que la miraban como si fuera un insecto. Uno de ellos se acercó demasiado. «¿Y tú quién eres?», preguntó con desprecio. «¿Otra interesada más?». Manuel golpeó la mesa con la mano temblorosa pero decidida. «Respétenla. Ella es la única que ha estado a mi lado cuando ustedes ni siquiera llamaban». El abogado habló entonces. «Si desean discutir este asunto, será en un juzgado. Nosotros ya hemos iniciado los trámites». Las miradas se cruzaron como cuchillos. La guerra acababa de comenzar, y ella era ahora parte del conflicto, quisiera o no. Antes de continuar, responde abajo en los comentarios. ¿Qué crees que harán los hijos de don Manuel ahora que él quiere dejarle parte de su legado a una simple camarera? ¿Pelearán? ¿Manipularán? ¿O intentarán algo peor? El café quedó en silencio después de que los hijos de don Manuel se marcharan, dejando tras de sí un aire pesado, casi irrespirable. Isabel cerró la puerta con manos temblorosas. Los abogados se retiraron, asegurándole que la contactarían en breve, pero su mente estaba tan saturada que apenas escuchó sus palabras. Cuando finalmente miró al anciano, él parecía más pequeño, más frágil, como si aquel enfrentamiento hubiera arrancado años de su cuerpo. «Lo siento», susurró Isabel. «Todo esto está pasando por mi culpa». «No digas eso jamás», respondió él con un tono que no admitía discusión. «Ellos han sido así toda la vida. Tú solo tuviste la valentía de ver lo que ellos nunca quisieron ver». Pero Isabel no podía evitar el miedo. Había visto en los ojos de esa familia algo oscuro, algo que no tenía que ver con amor ni preocupación, sino con poder, control y dinero. Y lo peor era saber que ahora ella estaba en medio de aquel huracán. Esa tarde, antes de cerrar el local, una camioneta negra se estacionó frente al café. 2 hombres bajaron, golpearon la puerta y exigieron hablar con ella. No eran guardias de Manuel, no eran abogados, eran enviados de sus hijos. «Solo queremos conversar», dijo uno, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Isabel sintió un escalofrío. No abrió. Aquella noche, al llegar a su casa, encontró a su vecina preocupada. «2 personas estuvieron preguntando por ti», le dijo. «Dijeron que era urgente». Isabel sintió cómo el miedo se le subía por la espalda como un animal frío. Entró a su casa, abrazó a su hija, y esa noche durmió poco, esperando ruidos, pasos, cualquier señal de que aquellos desconocidos habían vuelto. A la mañana siguiente, recibió la llamada del abogado principal de Manuel. «Señorita Isabel, tendremos una audiencia preliminar en 3 días. La familia presentará una demanda para declarar al señor Herrera legalmente incapaz». Isabel se apoyó en la pared. «¿Incapaz? Pero él piensa con claridad». «Ellos alegarán lo contrario», respondió el abogado. «Dirán que usted lo está manipulando». La palabra golpeó como una piedra. «Yo jamás...»
Lo sabemos. Pero ellos no buscan justicia, buscan dinero. Isabel sintió rabia, impotencia, miedo, todo mezclado. Pero también sintió algo más, un instinto feroz de proteger al anciano que había protegido a su hija sin pedir nada a cambio. Los 3 días pasaron entre reuniones, firmas, documentos, explicaciones legales que parecían hablar de otra vida, no de la suya. Manuel asistió a todas las preparaciones, cansándose más de lo que admitía. La mañana del juicio llegó con un cielo gris. Isabel y Manuel entraron tomados del brazo, escoltados por los abogados. Al otro lado de la sala estaban sus hijos, vestidos con ropa cara, miradas frías y sonrisas cínicas. El juez los observó en silencio antes de comenzar. El hijo mayor tomó la palabra. Su señoría, mi padre no está en condiciones de manejar sus asuntos. Esta mujer, apuntó a Isabel como si fuera basura, se ha aprovechado de su fragilidad. Isabel apretó los puños. Mi padre siempre fue generoso, pero ahora no razona correctamente, añadió la hija. Sus decisiones recientes son prueba de manipulación evidente. Ella quiere nuestro dinero. Manuel se levantó con esfuerzo. ¿Tu dinero?, susurró con voz quebrada. ¿Y cuándo fue la última vez que viniste a verme? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo te importó algo que no fuera la herencia? La hija se quedó helada, incapaz de responder. El abogado de Manuel tomó la palabra. Su señoría, presentaremos pruebas médicas que certifican su total lucidez. También testigos y registros que demostrarán que ha actuado por voluntad propia. Y si me permite, también hablaremos del abandono emocional al que estos hijos sometieron durante años a su padre. El juicio avanzó entre testimonios, documentos, exámenes psicológicos y declaraciones. Isabel habló solo cuando el juez se lo pidió. Su voz temblaba, pero era sincera. Yo no quiero su dinero, ni su casa, ni su apellido. Solo lo ayudé porque vi a un hombre solo. Nada más. Hubo un silencio incómodo. Incluso algunos presentes bajaron la mirada. Cuando llegó el momento del veredicto, el juez respiró hondo. El tribunal determina que el señor Manuel Herrera está plenamente capacitado para tomar decisiones. Cualquier intento futuro de inhabilitarlo sin fundamento será considerado abuso legal. La demanda queda desestimada. Los hijos enmudecieron. La hija se quedó rígida, los labios apretados por la rabia. El hijo mayor murmuró un insulto apenas audible. Manuel tomó la mano de Isabel. Te lo dije, la verdad siempre pesa más que la mentira. Pero mientras salían del juzgado, Isabel sintió que algo no había terminado. Los hijos de Manuel los observaron desde lejos, sin moverse, sin pestañear, como depredadores estudiando a sus presas. Aquella no había sido su derrota final. Era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. El día después del juicio amaneció extraño, demasiado silencioso, como si la ciudad entera contuviera la respiración esperando el próximo movimiento. Isabel despertó con una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque el juez había reconocido la lucidez de don Manuel. Miedo porque la mirada de sus hijos al salir del tribunal no se le había borrado de la mente. No era una derrota para ellos, era una declaración de guerra. A media mañana, cuando Isabel acompañó a Manuel a una de sus revisiones médicas, notó que el anciano estaba más débil. Respiraba con dificultad y caminaba con pasos cortos, casi arrastrados. ¿Durmió bien?, preguntó ella, tratando de sonar optimista. Dormir, susurró él, intentando sonreír. A mi edad, una noche buena ya es un regalo. El médico no necesitó muchas palabras para confirmar lo que Isabel temía. La salud de Manuel estaba deteriorándose más rápido de lo esperado. El estrés, el desgaste emocional, los pleitos familiares, todo lo estaba consumiendo por dentro. Pero él no se rindió. Aún no, dijo con una firmeza que le quedó grande al cuerpo frágil que lo contenía. Todavía hay cosas que quiero terminar.
Días después, llegó el momento de revelar aquello que había preparado desde hacía meses. Reunió a Isabel y a su abogado en la mesa del comedor de su casa, un lugar que, a pesar de su tamaño imponente, se sentía vacío, como si la ausencia del amor familiar hubiera corroído las paredes. «Isabel», dijo Manuel, «lo que voy a decirte puede abrumarte, pero debes escucharlo sin miedo». El abogado abrió una carpeta gruesa, llena de documentos oficiales, sellos, firmas. «El señor Herrera ha creado un fondo humanitario a su nombre», explicó el abogado. «Un fondo destinado a brindar atención médica, apoyo psicológico y recursos a madres solteras de escasos recursos». Isabel abrió los ojos de par en par. «¿A mi nombre? Pero yo no...» «Tú eres la persona adecuada», interrumpió Manuel con autoridad, «porque tú sabes lo que es luchar sola, porque sabes lo que es sentir miedo cada día, porque a pesar de todo nunca dejaste de ser buena, y porque quiero que otras mujeres reciban la misma mano que tú me extendiste a mí cuando nadie más lo hacía». Isabel sintió que el corazón se le apretaba. Era demasiado. Demasiada responsabilidad, demasiada gratitud, demasiado amor. «No sé si soy capaz...» Manuel tomó su mano con una fuerza sorprendente. «Lo eres, y si algún día dudas, recuerda que creí en ti más de lo que creí en mis propios hijos». El abogado continuó explicando las cuentas, las propiedades, los accesos legales. Isabel escuchaba como si estuviera sumergida bajo el agua. Era surrealista, irreal, inexplicable. Pero lo más impactante vino después. «Mi casa quedará para ti», dijo Manuel, sin temblor en la voz. «Quiero que Lucía crezca sin miedo a no tener un techo». Isabel negó con fuerza. «Yo no puedo aceptar algo así». «No lo aceptas por mí», respondió él. «Lo aceptas por tu hija. Ella merece una vida mejor». Esa noche, la noticia llegó a oídos de sus hijos. No tardaron ni 24 horas. A la mañana siguiente golpearon la puerta de la casa de Isabel tan fuerte que hizo temblar las ventanas. «¡Abre ahora mismo!», gritó la hija de Manuel desde el otro lado. «Sabemos lo que estás haciendo. Sabemos lo que estás robando». Isabel abrazó a Lucía instintivamente. Los guardias de Manuel llegaron minutos después y obligaron a los hijos a retirarse. Pero sus palabras habían dejado un veneno en la atmósfera. «Esto no va a quedar así», prometió la mujer mientras se iba. «Te vamos a destruir». Esa noche, Manuel pidió ver a Isabel a solas. Estaba sentado frente a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. Su respiración era lenta, pesada. «No te asustes por ellos», dijo. «Ellos no saben amar. Nunca aprendieron. Pero yo tengo miedo por usted». Él sonrió, con una ternura que desarmaba. «No temas, mi tiempo ya está llegando al final. Pero tú tienes toda una vida por delante, y quiero que la vivas sin cadenas». Isabel sintió un nudo en la garganta. Él tomó un sobre del cajón y se lo entregó. «Cuando yo ya no esté, lee esto». Ella no quiso aceptarlo, pero él insistió. 2 semanas después, en una mañana fría de domingo, Manuel Herrera no despertó. Murió en paz, en su cama, con un gesto sereno, como si al fin hubiera puesto en orden todo lo que el mundo le debía. Isabel lloró como si perdiera a un padre. Lucía lloró como si perdiera a un abuelo. En el funeral, los hijos asistieron solo para guardar apariencias. No lloraron. No lo miraron. No se acercaron a su ataúd. Y cuando el abogado anunció oficialmente la lectura del testamento, sus rostros se torcieron de indignación. El fondo, la casa, los bienes destinados a ayuda social, todo quedaba bajo la supervisión de Isabel. «Esto es ilegal», escupió la hija mayor. «La llevaremos a los tribunales otra vez». Pero esta vez Isabel no retrocedió, no tembló, no bajó la mirada, porque ya no estaba sola. Había un legado detrás de ella, un propósito, y un hombre que había confiado en ella hasta el final. Esa noche abrió el sobre.
Era una carta escrita con una caligrafía temblorosa. Gracias por regalarme mis últimos meses. No estabas sirviendo café. Estabas devolviéndome la vida. Cuida a tu hija. Cuida a las mujeres como tú. Cuida de ti. Yo ya descansé. Ahora te toca vivir. Isabel cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran, no de tristeza, sino de amor. La guerra con los hijos estaba lejos de terminar, pero Isabel ya no tenía miedo, porque cuando alguien te da un propósito, ya no puedes volver a ser la misma. Si esta historia te emocionó y te mantuvo hasta el final, apóyanos con tu like, tu suscripción y comparte este video. Gracias por ser parte de estas historias que merecen ser contadas.